Bueno, y volvemos y tras esta pequeña pausa que se ha hecho de aproximadamente 3 días, regresamos en donde estábamos, en la configuración del anuncio. Estábamos en los servicios, ¿vale? Le decíamos que añadiesen todos los servicios que pudiesen, ¿vale? Todo cuenta. Y bueno, tómese su tiempo y rellenen los máximos servicios posibles, los que evidentemente los que posean, ¿vale? Otros no. De acuerdo. Vamos a continuar con la configuración. Volvemos a editar y ya nos vamos a precios y disponibilidad. Precios y disponibilidad, ¿vale? Aquí vamos a previsualizar cuánto van a pagar los huéspedes, ¿vale? Por una noche. Aquí habíamos puesto un precio, recordemos, habíamos puesto un precio disparatado, ¿vale? No tiene nada que ver. Vamos a mostrar, bueno, 2.000 por una noche, una oferta especial del 20% de descuento, la comisión de servicio para los huéspedes, pues el huésped va a pagar 1.826 por una noche, ¿de acuerdo? Esto es nada, solo meramente ilustrativo, ¿vale? Aquí sí, precio por noche, ¿de acuerdo? Aquí vamos a poner el precio base. ¿Qué quiere decir el precio base? El precio base es el que va a ocupar todo el calendario por defecto. Es el que establecemos aquí, va a ocupar todo el calendario. Después vamos a tener que editar el calendario y establecer los precios al alza o a la baja en función de la temporada, ¿de acuerdo? Pero este es el que va a coger todo el calendario por defecto, ¿vale? Venga, vamos, pues yo no lo voy a cambiar porque, bueno, no me interesa que nadie reserve este alojamiento porque es un alojamiento de prueba que borraré de inmediato, ¿de acuerdo? Aquí podemos editar la moneda. En este caso se queda euros porque aquí estoy en España y es la moneda que tenemos, es la moneda que me interesa, ¿vale? Y aquí podemos definir algunos descuentos. Descuento semanal. Tengan en cuenta que si ya tenemos aplicado el descuento del 20% para las 3 primeras reservas, cualquier descuento que apliquemos aquí se va a solapar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tengamos cuidado con esto. Podemos añadir los descuentos, pero bueno, no está de más después añadir algún descuento después de que acabe esta oferta especial del 20%. Algún descuento adicional. Por ejemplo, podemos añadir un 5% de descuento para estancias semanales que ocupen una semana o más. Perdón, lo hice al revés. Descuento semanal del 5% y un 10% para estancias de un mes, ¿vale? Son para un mes para Airbnb, son 28 días, ¿de acuerdo? Añadimos el descuento. Añadir descuentos para otras estancias. Vamos a ver qué hay por aquí. Duración de la estancia. Podemos poner, bueno, en función del número de noches que queramos, pues podemos establecer un descuento. Oye, pues si están 10 noches, en vez de un 5% que era la semana, vamos a establecer un 7, ¿vale? Por ejemplo. No nos deja diseño de duración de la estancia. O sea, debe ser iguales o superiores a los que corta un 10, para un 10 si nos deja un 8, tampoco. A ver, que son 10 semanas, no 10 días, discúlpenme. Vale. Estaba en 10 semanas, tiene que ser el descuento superior al descuento o igual al descuento mensual. Por ejemplo, pues por 10 semanas vamos a establecer un 15% de descuento, ¿vale? Y le damos a guardar. A ver si esto va a empezar a suponer un atractivo para la gente que me reserva el alojamiento. Esperemos que no. Descuento por reserva anticipada. Vale, podemos establecer el margen de llegada. Por ejemplo, 30 días antes podemos establecer un 5% de descuento para la gente que reserve con 30 días de antelación, ¿vale? Pero bueno, ya les digo, yo normalmente no utilizo descuentos, sí, descuento semanal y descuento mensual sí, pero el resto de descuentos no. Y muy importante, repito, tengan presente que se solapan los descuentos, por lo tanto, tengan mucho cuidado. Descuentos de última hora, también podemos establecer un descuento de última hora. Pues, ¿cuántos días antes de la llegada? Pues
un día antes de la llegada, otro 10%, por ejemplo, ¿vale? Venga. Esto en cuanto a los descuentos. Después, cargos adicionales. Podemos establecer la comisión de limpieza. La comisión de limpieza es un cargo que se cobra para que el cliente encuentre la casa impecable el día que llega, ¿vale? No quiere decir que vayamos a tener que hacer limpiezas posteriores. Eso habría que pactarlo con el cliente en el caso de que quisiese, ¿vale? Pero el gasto de limpieza, la comisión de limpieza es para que el huésped encuentre limpia la casa el día de su llegada, ¿vale? Y bueno, no pretendan ganar dinero con los gastos de limpieza. Que cubran la limpieza, lo que nos cueste la limpieza que tengamos que pagar nosotros o el valor que le demos a nuestra limpieza, ¿vale? Pero no podemos establecer unos gastos de limpieza excesivos porque bueno, podrían jugar en nuestra contra. Si pedimos mucho dinero por un apartamento de una habitación, cualquier defectillo que vaya a encontrar el huésped va a ser objeto de una valoración negativa. Por lo tanto, seamos justos con la comisión de limpieza, ¿de acuerdo? Venga, vamos a poner pues para este apartamento 50 euros. Y también podemos establecer gastos de limpieza para estancias cortas. Supuestamente las estancias cortas se ensucian menos, pero bueno, yo no lo veo. Yo los tengo siempre 50 euros para estancias cortas o largas. Guardamos. Comisión por mascota. Si aceptamos mascota podemos incluso añadir una comisión. Comisión por ropa de cama. También una comisión por ropa de cama que los huéspedes puedan adicionar de manera extra. Yo no la cobro nunca. O sea, en función del número de noches que se queden mis huéspedes, pues pongo más ropa de cama o menos ropa de cama. ¿De acuerdo? Comisión de gestión, comisión, cuota comunitaria, comisión por huésped adicional. Esto sí. Comisión por huésped adicional. Vale, esto voy a establecer 5 euros a partir del segundo viajero. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi apartamento es para 4 personas, a partir de la segunda persona, o sea, es decir, la tercera, ya se le cobraría 5 euros más por persona y noche. ¿De acuerdo? Esto nos ayuda a compensar los gastos que supone hacer más camas, o sea, o lavar más camas. Preparar la casa para más huéspedes, más toallas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, yo sí soy partidario de establecer comisión por huésped adicional, ¿vale? Porque nos ayuda a costear esos gastos de más que vamos a tener por preparar la casa para más huéspedes, ¿vale? No sé si me expliqué con esto. Si no, me escriben y que les explico más en profundidad. Precio por noche de fin de semana. Lo mismo, aquí podemos establecer un precio que ocupe todo el calendario en los fines de semana y bueno, que se supone son épocas quizás en algunos sitios de más demanda. Vale, yo lo dejo siempre el precio estándar. Después ya veremos cómo lo modificamos en el calendario. Impuestos. Recaudar impuestos, recaudación de impuestos personalizada, añadir impuestos. Bueno, en mi caso aquí no tenemos impuestos que graben el alquiler turístico. Bueno, sí que tenemos impuestos que graban el alquiler turístico. Me refiero a que no tenemos impuestos, tasas turísticas, de estas que el huésped tiene que reclamar a los viajeros por persona y noche, como por ejemplo en Baleares o Cataluña, que creo que sí las tienen, ¿vale? Por lo tanto, aquí no vamos a poner nada, pero se podría hacer que Airbnb cobre el impuesto por nosotros, ¿vale? Por lo tanto, liquide el impuesto, nosotros después deberemos hacérselo llegar a la administración. Vale, vamos a ver dónde estábamos. Duración del viaje. Bien, esto también es importante, la duración del viaje, ¿vale? ¿Qué número de noches mínimas queremos que estén los huéspedes en nuestro alojamiento? Vale, yo por el tema de logística, bueno, no quiero que nadie se quede en menos de 3 noches en mi alojamiento, ¿vale? Ustedes, en función de sus parámetros, de lo que estimen oportuno, van a poner más o menos. Que sepan que Airbnb, cuanto más flexibles seamos con esto, mejor va a posicionar nuestro anuncio. Es mejor admitir a personas una sola noche que cerrar nuestro calendario y solo querer que nuestros huéspedes estén pues 15 noches o 2 semanas, ¿vale?
Cuanto menos, mejor para Airbnb. Airbnb nos va a premiar también con esto. ¿De acuerdo? Guardar. Estancia máxima. También podemos establecer una estancia máxima. Aquí está en 365 noches. ¿Vale? Y podemos decirle que si hay alguien que quiere más de 365 noches, o sea, que no nos excluya del listado, sino que nos muestre para que no puedan reservar de manera automática, pero sí puedan preguntar, ¿de acuerdo? Por si acaso, bueno, se nos ocurre que alguien quiere más. De todas formas, a mí 365 noches se me antoja demasiado, ¿vale? Porque yo no soy partidario de estancias, de alquileres de larga duración. Por lo tanto, vamos a reducir esto pues a 3 meses, yo qué sé, 180 días quizás. 200, son más de 3 meses, son 6 meses. Vale. Duración de viajes personalizados. También podemos añadir duración del viaje personalizado. Si sabemos, por ejemplo, que hay estancias o periodos durante el año de mayor demanda, y sabemos que sí o sí va a estar ocupado, quizás nos interese que no esté ocupado con nuestro calendario fraccionado, sino que ocupen un mayor tiempo. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de fechas específicas. Por ejemplo, vamos a diciembre. Aquí en Canarias, diciembre es temporada súper alta. Hay un montón de gente que viene a pasar el frío a las Islas Canarias, y fin de año, bueno, es súper alto. Entonces quizás nos interese que desde el 22 hasta el 22 de diciembre. Uy, me fui. Hasta el 8 de enero, ¿vale? La estancia mínima no sea de 3 noches, sino sea de una semana, por ejemplo, ¿vale? En este periodo, ¿vale? Así nos vamos a asegurar que nuestro calendario en esas épocas de tanta demanda no va a estar tan fraccionado, ¿de acuerdo? Y nos permitirá pues ganar más dinero. Guardamos. Vale. Seguimos. Calendario y disponibilidad. Preaviso. ¿Qué quiere decir esto? El preaviso es que con qué antelación pueden reservar los huéspedes nuestro alojamiento. ¿Vale? No con qué antelación, sí, con qué antelación. O sea, es decir, un huésped que quiera quedarse hoy podría reservar hoy. En mi caso no, ¿vale? Porque yo necesito un tiempo de preparación, que las casas suelen estar preparadas. Bueno, siempre hay que hacer alguna cosa o preparar algo más, ¿de acuerdo? Entonces yo siempre establezco por lo menos con un día de antelación. Aquí pone, para los anfitriones que utilizan la reserva inmediata, permite que los huéspedes puedan enviar solicitudes de reserva sin preaviso. Bueno, podemos marcar esto que es una solicitud de reserva, no es una reserva, ¿vale? Para el mismo día, por si acaso estuviese preparada, lo podemos dejar marcado. ¿Vale? Ustedes establezcan la antelación mínima que crean necesario para su alojamiento, ¿de acuerdo? Guardar. Vale. Este es el preaviso, el tiempo de preparación. Esto es el tiempo de preparación que vamos a necesitar entre un huésped y otro huésped. Ustedes saben que en los hoteles sale un huésped a las 12, entra otro a las 3, porque hay un equipo de limpieza que va a las habitaciones para prepararlas y dejarlas perfectas para el siguiente huésped. Si nosotros tenemos esa capacidad, esos equipos de limpieza para hacerlo el mismo día, ¿vale? Dejémoslo tal cual, ningún día de tiempo de preparación. Pero si somos nosotros los que lo hacemos, o nuestro servicio de limpieza tiene limitaciones porque tiene otras casas o tiene otros apartamentos que hacer, yo personalmente
prefiero marcar una noche no disponible entre una reserva y la siguiente. ¿Esto qué me permite? Me permite dos cosas. Una, flexibilizar el margen de llegada de mis huéspedes, porque yo sé que mi habitación, mi alojamiento va a estar preparado con total seguridad el día de la salida de los huéspedes. No sé si antes o después, no sé si por la mañana o por la noche, pero preparado el día de salida de los huéspedes. Por lo tanto, al día siguiente, mis huéspedes que ya podrán entrar desde primera hora de la mañana a última de la tarde. Y la segunda de las ventajas es que los huéspedes que están en el alojamiento también me permite jugar con la hora del checkout. O sea, si me piden salir un poquito más tarde, pues bueno, yo puedo hablar con mi equipo de limpieza para trasladar la limpieza un poquito más tarde y que los huéspedes tengan esa flexibilidad. Por lo tanto, flexibilidad para los huéspedes que salen y flexibilidad para los huéspedes que entran, que pueden entrar mucho antes al alojamiento y los que salen pueden salir un poquito después del alojamiento, porque tengo 24 horas de margen para hacer la limpieza del alojamiento. Sé que perdemos un día en el calendario, pero yo creo que esta flexibilidad al fin y al cabo y a la larga nos va a valer valoraciones positivas que hagan que nuestro anuncio pues se posicione mejor y por tanto se alquile más. ¿De acuerdo? Tiempo de preparación, margen de disponibilidad. Vale, ¿qué quiere decir el margen de disponibilidad? Todas las fechas futuras a lo que nuestro anuncio está disponible, ¿vale? Con 12 meses, con 9 meses, fechas no disponibles por defecto o todas las fechas futuras, ¿vale? Aquí está a 12 meses, yo voy a poner todas las fechas futuras porque sé que este establecimiento, este alojamiento va a estar disponible, no tengo intención de hacer nada con él, no quiero ni venderlo ni nada, quiero destinarlo al alquiler vacacional. Y quiero que se puedan alquilar fechas a más de un año, ¿vale? Si quisiesen probar, quizás, pues a lo mejor 6 meses de antelación, ¿vale? De aquí a 6 meses se puede alquilar, ¿de acuerdo? Esto lo pueden mover ustedes como quieran. Vamos a dejarlo todas las fechas futuras. Guardar. Margen de disponibilidad, todas las fechas, días de llegada restringido. Podemos restringir días en los que sabemos que no podemos hacer check-in, por ejemplo, y definir algunos días de llegada restringida, incluso con días de salida restringida. No obstante, todo lo que sea restringir, poner un número muy grande de noches mínimas, etcétera, etcétera, va a penalizar los resultados de nuestros resultados. No, mentira, va a penalizar nuestro anuncio en los resultados de búsqueda, ¿vale? Cuando aparezca va a aparecer más abajo y por lo tanto va a ser más difícil que nos encuentren, ¿vale? Por último, sincronización de calendarios. Aquí podemos importar y exportar calendarios. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos nuestro anuncio aparte en Airbnb, en Booking o en otra plataforma de alquiler, podemos solapar los calendarios para que no se produzca overbooking, ¿vale? Yo en este caso no tengo este anuncio en ningún otro sitio y no lo voy a hacer, pero bueno, es un proceso sencillo de importación y exportación de calendarios que se sincronizan automáticamente para que no se produzcan overbooking. Quiere decir que no se solapen reservas, ¿de acuerdo? Configuración, información compartida. Información compartida quiere decir, bueno, que nosotros podemos decirle a Airbnb ver detalles de los anuncios y las reservas, ¿vale? Nosotros vamos a poder ver esto de otros anfitriones y ellos van a poder ver esto de nosotros. Vamos a poder ver detalles de la reserva cuando hagamos una búsqueda y veamos otros anfitriones, ¿vale? O no mostrar ningún dato de nosotros. Vamos a dejarlo en detalles de la reserva, ¿vale? Tal cual. Bien. Y vámonos a políticas y normas. Políticas de cancelación. Vale, la política de cancelación son como propiamente dice el nombre, permitimos o no permitimos que los huéspedes cancelen gratuitamente o hasta cuándo lo permitimos. Aquí vemos flexible no reembolsable, moderada no reembolsable, semi-estricta,
política de cancelación, bueno, hay un montón, ¿vale? De más flexible a menos flexible, estricta, no reembolsable. Yo recomiendo siempre ponerla en flexible. Bueno, yo en mi caso la pongo siempre en flexible, porque soy de la opinión de que lo último que quieren cancelar los huéspedes son sus vacaciones, y para venir aquí a Canarias hay que coger un avión, por lo tanto hay que cancelarlo, probablemente un coche de alquiler, etcétera, etcétera. Y bueno, yo, si alguien tiene que cancelar, bueno, no soy nadie para no devolverle el dinero, para quedarme con mi dinero, con su dinero. Vale, lo tengo en flexible. Créanme que son poco habituales las cancelaciones en Airbnb, ¿de acuerdo? Por lo menos las que he sufrido yo. O sea, llevo 8 años prácticamente en la plataforma y sí, bueno, se producen cancelaciones, pero cancelaciones a largo plazo que realmente, bueno, pues no influyen porque da tiempo a que alguien reserve esos días en el calendario. Las que duelen son las reservas de última hora, pero que en, como le digo, 8 años en Airbnb me ha ocurrido en 2 ocasiones, ¿vale? Por lo tanto, son despreciables. Vale, esto en cuanto a políticas. Reserva inmediata. Importantísimo también, la reserva inmediata, la solicitud de reserva. ¿Qué es la reserva inmediata? La reserva inmediata es como el que reserva en un establecimiento, en un hotel. Va a cualquier plataforma, encuentra un hotel, le da a reservar y punto. No pregunta al dueño del hotel si puede quedarse en él, ¿vale? Esto sería la reserva inmediata. La solicitud de reserva, por contra, si desmarcamos esto, nos vamos a solicitud de reserva, quiere decir que los huéspedes van a tener que preguntar a los anfitriones si pueden quedarse en nuestro alojamiento. Bueno, pensarán, bueno, pues yo lo voy a dejar en solicitud de reserva porque, bueno, voy a poder tener la oportunidad de filtrar quién viene a mi alojamiento. Y sí y no. Es cierto que vas a poder filtrar quién viene a tu alojamiento, pero la solicitud de reserva va a hacer que nuestro anuncio se muestre bastante menos. El algoritmo de Airbnb nos va a penalizar y lo va a mostrar menos. Todo lo que favorezca las reservas en Airbnb van a hacer que nuestro anuncio se posicione mejor. Y cuando digo favorecer las reservas, hablo de precios competitivos, hablo de política de cancelación flexible, hablo de reserva inmediata activada, hablo de mejor una noche que 3 como estancia mínima. Todas esas cosas que lo ponen fácil para que se alquilen los alojamientos hace que nuestro anuncio se posicione más arriba, ¿de acuerdo? Esto en cuanto a reserva inmediata. Normas de la casa, vale. Aquí vamos a establecer las normas de la casa, no obstante podemos escribirlas en un campo de texto que veremos un poquito más adelante. Normas de la casa. ¿Admite mascotas? Pues no está preparado para mascotas. Eventos permitidos, no. Está permitido fumar, no. Está permitido hacer fotografías y grabaciones con fines comerciales, pues tampoco. ¿Vale? Horas de silencio, aquí podemos establecer las horas de silencio. A partir, por ejemplo, de las 9 hasta las 6 de la mañana o 7, a las 9, de 9 a 9, por ejemplo. No quiere esto decir que los huéspedes no puedan hablar, pero bueno, es para un poco decirles que no deben hacer ruido a partir de esta hora, ¿vale? Vamos a guardar, ¿vale? Aquí podemos establecer el margen de llegada, ¿vale? La llegada, margen de llegada, vamos a poner flexible, por lo que decía antes. Normalmente, bueno, la gente si quiere hacer el check-in, pues normalmente el margen de llegada está de 12 a 3 de la tarde aproximadamente, ¿vale? Pero bueno, yo lo voy a poner flexible porque además que utilizo cerraduras electrónicas, los huéspedes pueden llegar a primera hora de la mañana porque el alojamiento está preparado siempre, o a última hora de la tarde o de madrugada. No, para mí es indiferente, ¿vale? Guardar. El horario de salida sí que lo establezco a las 12 del mediodía, ¿vale? No obstante, si los huéspedes me piden quedarse un poquito más, hago lo posible para hacerlo, para que se puedan quedar. Hablo con mi equipo de limpieza para ver si puede llegar un poquito más tarde y si es posible, siempre los dejo, ¿vale? Guardar. Y normas adicionales. Editar, y aquí podemos establecer unas normas adicionales. No sé si yo aquí en el escritorio, no sé si tengo normas de la casa establecidas.
Vamos a ver. Esto no. Por aquí no. Pues no tengo normas. Bueno, normalmente lo que pongo aquí es que esto no es un hotel, es un alojamiento particular y por favor respetar las normas, que no que no se pueden hacer fiestas, evidentemente, que no se pueden hacer eventos, que no pueden pernoctar más personas de las que incluidas en la reserva, eh, que, bueno, que sean respetuosos con los vecinos. Bueno, un poco lo que se nos ocurra aquí, tampoco seamos muy locos, con este asunto, ¿vale? Pero podemos poner un poco lo que queramos, que los huéspedes sean conscientes de estas normas para que las cumplan, ¿de acuerdo? Cualquier incumplimiento, también digo, cualquier incumplimiento será penalizado, avisado a Airbnb, se podrán ser expulsados del alojamiento, etcétera, etcétera. La pérdida de las llaves eh, tiene una penalización de tantos euros. Bueno, hay un montón de normas básicas que tengo por ahí en otros anuncios que si quieren me las piden también y se las puedo hacer llegar para que ustedes si quieren adapten a sus circunstancias, ¿vale? Vale. Requisitos para los huéspedes. Foto de perfil obligatoria. Bueno, a mí me da igual. Foto de perfil. Bueno, lo son todos, ya lo sé, pero sean tolerantes. O sea, no... Yo creo que esta comunidad tan bonita que hay en Airbnb, la intolerancia, pues sobra, ¿vale? Por lo tanto, no tengan ningún tipo de prejuicio con esto de Airbnb, ¿vale? Todo el mundo que está en Airbnb está completamente identificado, gente joven, gente mayor, gente de otras razas, otras etnias, otras culturas, y eso es lo interesante de Airbnb, conocer a gente de todos lados del mundo, ¿vale? Legislación y normativas, legislación local, ver impuestos, aquí un poco de información sobre esto. Volvemos. Normativas, editar. Y aquí podemos poner añadir nuestro número de registro, ¿vale? Empecemos con el proceso, añade datos relativos a impuestos sobre la renta. Esto, bueno, yo no lo toco, pero aquí esto, si tenemos ya un número de registro, podemos añadirlo aquí. En este caso es una prueba, no tengo un número de registro para este anuncio, para este establecimiento, y no lo voy a poner, pero sepan que lo pueden poner aquí. Determinadas comunidades autónomas, como bueno, el CE de Andalucía, no permite la publicación del anuncio si no está previamente registrado en la Junta de Andalucía como vivienda turística. En otras comunidades como la Canaria sí, no hay ningún problema. Nosotros podemos publicar. Es una irresponsabilidad no tener un número de registro o tener la vivienda legalizada, pero se puede publicar, ¿vale? No hay ningún problema por parte de la plataforma para que podamos publicar, pero evidentemente sí que hay un problema legal, ¿vale? Yo, por tanto, siempre recomiendo que se lean la legislación de cada comunidad autónoma, en el caso de España, o de cada país, para la gente que me vea de fuera, que es súper importante cumplir con la legislación y también con la tributación fiscal que supone esto. Yo no soy ningún experto ni en tributación fiscal ni en legislación, ¿vale? Pero sí que les puedo echar una mano. Me piden y hay artículos en la misma plataforma, en Airbnb, por internet, que explican un poco el tema de la legislación, sobre todo aquí en España, que es donde más controlo, y también la fiscalidad. Hay alguna guía. Incluso puedo ponerlos en contacto con algún asesor fiscal de confianza que les puede echar una mano en este aspecto, ¿vale? Venga, volvemos. ¿Qué más? Normativa, uso principal del anuncio. Aquí vamos a poner el espacio está pensado principalmente para los huéspedes. Tengo objetos personales del espacio. Bueno, pues en principio está pensado principalmente para los huéspedes. Vale. Más cosas, venga, información para los huéspedes, que este vídeo va a ser súper largo. Antes de reservar, venga, margen de llegada flexible, hora de salida a las 12, guías. Vale, aquí podemos hacer una guía. Yo ven que tengo ya algunas, ¿vale? Con sitios recomendados
o recomendados por ustedes, sitios que conozcan, ¿vale? Y es muy sencillo de hacer. Podemos añadir una guía. Vamos a hacer algo rápido. Podemos un título, la guía de Felipe para Dachau, por ejemplo. Y subo una foto, podemos subir una foto, bueno, no vamos a subir ninguna. Y vamos a guardar y entonces añade contenido a la guía. Podemos añadir un lugar, por ejemplo, el Siam Park. Siam Park, ADG. Vale, ya supuestamente sale con una foto. Aquí podemos poner una descripción, incluso podemos poner una categoría. Vale, podemos poner que tenía atracciones acuáticas. Vale, crear. Entonces le damos a guardar. Vale, y lo tenemos aquí. Bueno, esto es mera anécdota, ¿vale? Preferencias de interacción, ¿vale? Aquí ponemos el trato con las personas, con los huéspedes. No estaré disponible en persona, pero prefiero comunicarme a través de la aplicación. Me gusta recibir a los viajeros. Bueno, un poco cómo vayas tú a ejercer esta labor de anfitrión, pero bueno, sin la mayor importancia. Yo normalmente no estaré a disposición en persona, prefiero comunicarme a través de la aplicación. Guardar, ¿vale? Después de reservar la dirección, está ya cómo llegar, definir. Bueno, aquí podemos poner unas instrucciones de cómo llegar al alojamiento, ¿vale? Sin más, información sobre el Wi-Fi. Aquí podemos establecer el nombre del Wi-Fi, la contraseña, ¿vale? Guía de la casa, sin definir. Podemos establecer una guía de la casa. No obstante, yo preparo un libro de instrucciones, tengo otro vídeo por ahí, y si quieren les puedo pasar una plantilla para que ustedes fabriquen su propia guía que queda en la casa con las instrucciones un poco del funcionamiento de la casa, el horno, el microondas, las llaves, para qué son, etcétera, etcétera, ¿vale? Un poquito de todo para que los huéspedes tengan un poco de información sobre la casa, ¿vale? Pero aquí también la pueden añadir y ya la tienen en la aplicación. Más cosas. Método de llegada. Aquí podemos establecer el método de llegada. Bueno, si tenemos una cerradura inteligente, cerradura con teclado, caja de seguridad, personal de edificio, recepción por parte del anfitrión. Bueno, si van a hacer un check-in autónomo, pues marquen la que tengan. Si tienen una caja, bueno, y aquí podemos poner un poco información, ¿vale? Y si vamos a hacer un check-in presencial por parte del anfitrión, pues bueno, también información sobre esto. Lo dejamos sin marcar, ¿vale? Instrucciones para la salida. Esto es nuevo, entró hace poquito en la plataforma y se puede mandar un mensaje automático referente a las instrucciones para la salida. Oye, pues mira, deja las llaves encima de la mesa, por favor, tira la basura, que los contenedores del reciclaje están en este punto, deja las fichas, firma, las instrucciones que a ustedes se les ocurran para hacer una salida, un check-in, un check-out fácil, ¿de acuerdo? Vale, y más cosas, bueno, nada más, porque esto de confitriones es una cosa que es solo para, bueno, no, los confitriones no, estaba pensando en otra cosa. ¿Qué son los confitriones? Los confitriones son gente que de nuestro entorno, amigos, familiares, compañeros de trabajo que podemos añadir en Airbnb para que nos ayuden con la gestión de nuestro alojamiento. También ha cambiado recientemente y ahora tienen otras funcionalidades y otra serie de permisos, ¿vale? Antes le dabas acceso a un coanfitrión y tenía acceso a todo el anuncio, ¿vale? Ahora podemos establecer permisos, que pueda leer los mensajes, que pueda ver el calendario o que lo pueda hacer todo, que creo que es algo así, ¿vale? Pero bueno, añadir un coanfitrión es con la dirección de correo electrónico que figura en Airbnb el coanfitrión, ¿vale? Tendrá que aceptar, ¿vale? Y quedará vinculado a nuestro anuncio para que pueda ayudarnos viendo, gestionando, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, y esto es todo. Bueno, no es todo. Venga, vámonos al calendario, que también es importante, ¿vale? Esto, bueno, es todo en cuanto a la configuración del anuncio, ¿vale? Esto lleva, como ven, lleva un ratito, pero una vez que tengamos configurado el anuncio y puesto el precio, ¿vale? Vámonos al calendario.
El anuncio es este. Vale, y este es el calendario. ¿Se acuerdan que habíamos puesto 2.000 euros la noche? Vale, tiene un descuento del 20%, 20% por las 3 primeras reservas. Aquí está. Y vemos el calendario. Bueno, bajamos el precio a 1.800. Aquí se ve el precio con el 20% incluido de la promoción, ¿vale? Aquí sí que teníamos 2.000. Vale. Entonces, ¿qué podemos hacer con nuestro calendario? Vale, hoy podemos, imagínense que queremos modificar, junio es un mes flojo, ¿vale? Queremos modificar la fecha, queremos modificar los precios. Bueno, pues hacemos una selección de estos precios, por ejemplo, llegamos aquí y lo cambiamos. Vamos a ponerlo a 1.000 euros. Sigue siendo un precio disparatado, ¿vale? Pero para ejemplificar cómo podemos modificar el precio. Esto lo podemos hacer por todas esas fechas conjuntas, por una sola fecha, ¿vale? 199, ¿vale? Podemos hacer esto. Bien. Vale, podemos cambiar desde el mismo calendario el precio base. Lo podemos modificar. Lo llevamos a 3.000, ¿vale? Solo para ejemplificar, ¿de acuerdo? Podemos cambiar el descuento semanal y el descuento mensual. Podemos hacer o ver más descuentos, ¿de acuerdo? Vemos las promociones que tenemos activas y los cargos adicionales también. Cargo, gastos de limpieza, comisión por mascota, comisión de huésped adicional, no tenemos absolutamente nada, ¿vale? ¿Qué más? La disponibilidad también, podemos ver la disponibilidad, el número mínimo de noches que tenemos en todo el calendario, ¿vale? La estancia máxima que tenemos en todo el calendario, personalizar la duración de los viajes, también podemos hacerlo. La disponibilidad, preaviso, todos los datos que veíamos antes desde el calendario los tenemos accesibles, ¿vale? O sea que esto ha cambiado a mejor, ¿vale? Pero lo importante es esa, la modificación de los precios, seleccionando y modificando fácilmente, ¿vale? 1.500. Le podemos añadir una nota privada, el precio total para el huésped, cuánto sería, cuánto pagaría el huésped. Vemos aquí que por 1.500, bueno, 6.904 y nosotros recibiríamos 5.896. Vale, podemos añadir una nota privada. Importante también que se me olvidaba, aquí calendario disponible. Si hacemos así, no disponible, estas fechas quedarían bloqueadas, ¿vale? Y nadie podría reservarlas, ¿vale? Pues ahora sí que esto es todo por hoy. Espero que les sirva de utilidad. Seguro que se me quedan 1.000 cosas en el tintero, pero no duden en preguntar. La caja de comentarios, ¿vale? Estaré encantado de ayudarlos. Le voy a dejar también mi enlace de embajador para si quieren que le ayude con su anuncio, echándole un vistazo y dándole algunas recomendaciones. Y qué más, y qué más, y qué más, y qué más. Que se suscriban al canal, que estaré encantado de que estén por aquí. Y nada más. Hasta pronto. Chao.